Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este House View del mes de junio. Tuvimos un mes bastante movido, así que nada, vamos a estar tratando de repasar las variables del último mes y qué esperamos para las próximas semanas, ya entrando en la última etapa del año, la segunda mitad del año. Así que nada, hola Martín, hola Juanjo, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, buen día Nico, buen día Jota, buen día a todos. Buen día, muchachos. Bueno, si les Bueno, parece bien, podemos hacer la dinámica habitual. Martín nos cuenta un poco el tema de variables macroeconómicas y dónde estamos parados. Y después repasamos con Juanjo las variables de mercado y aprovechamos para discutir lo que más nos importan a todos en el corto plazo, que son las variables del dólar, los bonos, las acciones y, bueno, cuál va a ser la evolución, ¿no? Para los próximos meses. bueno, perfecto, Nico. Bueno, arranco como hacemos siempre, voy a hacer un panorama de qué nos dejó el último mes. Obviamente tengo una presentación para compartirles. Un poco, Nico, la idea que tengo de esta charla es, nosotros venimos asumiendo que la ley de bases, obviamente, la tenemos asumida como que va a salir, no vemos grandes riesgos a que no salga. El paquete fiscal, es decir, dentro de lo que es la ley de bases, a nosotros lo que más nos importaba para el corto plazo, para nuestro escenario base de este año, era si pasaba o no el paquete fiscal, más allá de algunas discusiones que pueda haber en cuanto al impuesto a las ganancias y bienes personales. Creemos que la historia va a mostrar que el gobierno va a tener su ley, por lo tanto, eso nos quita de nuestra ruta un escenario mucho más disruptivo, que sería con una crisis política o cuestiones que estuvieron ahí allá por mayo, abril, dentro de la discusión. Nosotros creemos que eso, por el momento, ojalá no nos equivoquemos y tengamos un final feliz en cuanto a este largo primer semestre en términos legislativos. Entonces, dentro de este marco, creemos que esta dinámica que está tomando el mercado, hay como una transición en cuanto a un modelo para afrontar la primera parte del año, que era una parte donde las urgencias eran lo más importante, y ahora estamos transitando para ver cómo sigue este modelo con otra agenda en el medio. La primera agenda era salir de evitar una hiperinflación, evitar un ajuste desordenado como estaba dentro de los escenarios probables allá en diciembre del año pasado, para empezar a ver una economía un poco más tranquila, con una inflación que no nos está corriendo tanto, pero con una dinámica cambiaria, obviamente, que nos pone en debate cómo va a ser la ansiada salida del control de cambios, o cómo va a ser esa salida del control de cambios. Es decir, cómo va a ser, cómo nos podemos imaginar a la Argentina después de la urgencia del primer semestre. Creo que eso es lo que se está discutiendo. Creemos que el mercado está empezando a ponerle precio a esa nueva Argentina que se va a ir transformando en lo que queda de este año, pero con una presión que nos corre, que es la dinámica del sector externo. Entonces, con esto voy a ir arrancando de las buenas noticias que tuvimos a las noticias que nos están preocupando más, y por eso, para después de darle el paso a Juanjo y que nos diga cuáles son las mejores recomendaciones de inversión. Entonces, en la dinámica fiscal acá no tenemos muchas, si quieren, críticas o muchas alertas para hacer, porque básicamente acá, más allá de que uno pueda discutir los modos, o por lo menos quién paga el costo del ajuste, lo cierto es que el gobierno viene mostrando una fuerte disciplina fiscal. Si quieren, es donde más hace énfasis y lo demuestra día a día con los resultados fiscales que vamos teniendo. Obviamente, en este ajuste influye la licuación de gastos, pero cuando uno lo mira en términos generales, uno no puede decir, mira, en los primeros 5 meses el gobierno tuvo una muy buena disciplina fiscal, compensó la caída de los ingresos con un poco más de presión impositiva, y dentro del gasto, si bien amortiguó un poco la caída de lo que había sido allá por enero, sigue mostrando que el mandamiento fiscal acá no se estaría tocando, con ese objetivo muy claro, que es tener un superávit primario en este 2024, lo cual es una muy buena noticia para Argentina después de largos años en el cual siempre debatíamos hasta dónde iba a llegar el desequilibrio fiscal. Acá estamos claramente en un
en un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas, que bueno, que seguramente va a tener sus tensiones, obviamente esto no es gratis, pero a la luz de los resultados, los primeros 5 meses fueron muy buenos. Ahí lo vimos en lo que pasó en mayo. Acá no quiero ser reiterativo porque, digamos, no vale la pena, pero sí para que tengan en cuenta cuáles son las variables que nosotros seguimos para ver si este objetivo de superávit primario para este año es alcanzable. Y acá tenemos que tener en cuenta, Nico, y también a todos los oyentes, que siempre las cuentas públicas tienen sus ventajas metodológicas, ¿no? A ver si un gasto se frena un mes y va al otro, a ver si entran ingresos por renta, siempre tiene sus cuestiones un poquito más sucias, pero por eso preferimos analizar la dinámica entre ingresos y gastos, ¿eh? Lo que llamamos la otra brecha, que venimos hace tiempo comulgando esa idea. Ahí tienen lo que es cómo mejoró la dinámica entre lo que cayó el gasto y lo que cayeron los ingresos, es decir, los ingresos estuvieron 34% mejor que los gastos, eso es lo que nos mejoraron las cuentas de mayo, pero con una tendencia a la baja, ¿no? ¿Por qué esa tendencia a la baja? Y bueno, porque tenemos muchos gastos en los cuales habían abusado de esa licuación, bueno, esa licuación empieza a ser un poquito menos generosa, ¿no? Fíjense cómo las jubilaciones ya caen al 16% real interanual y es probable que esto se vaya suavizando. Esto no quiere decirle, ahí le traemos una mala noticia a los jubilados, no quiere decir que vayan a recuperar sus ingresos respecto a un año atrás, pero sí le muestra un camino de menor tensión en cuanto a lo que es el gasto del gobierno. Obviamente acá estamos expectantes de lo que puede pasar con la nueva ley que mandó la oposición, que se aprobó en diputados con amplia mayoría, ahora va a pasar al Senado, así que puede ser un factor de tensión. Entonces, como a esas noticias vamos a tener que estar acostumbrados en lo que queda de este semestre. Fíjense, en los primeros 5 meses tuvimos acá, si lo quieren para poner en términos del relato, si quieren, de la buena noticia que puede mostrar el gobierno al mercado, cómo esta disciplina fiscal es la mejor de los últimos largos años. Y bueno, acá estamos en un superávit de 1,4 cuando en el mismo periodo del año pasado teníamos un déficit de 0,9. O sea, hay un ajuste muy importante. Cuando ustedes ve como algo que venimos destacando también, ¿dónde está ese ajuste? Bueno, tenemos algunas cuestiones que merecen la pena ponerlo en el debate, ¿no? No para ver si está bien o está mal, sino para darle esa sustentabilidad. Y por el lado de los ingresos, obviamente tenemos cuestiones un poco incómodas, que es que bueno, que en un contexto recesivo también la recaudación tiende a caer y el gobierno la está compensando con algunos comodines. Unos comodines el gran comodín es el impuesto país, algo que que vence a fin de este año, pero la verdad es una gran ayuda que tiene el gobierno en pos de lograr este ajuste fiscal. Fíjense lo que subieron estos primeros 5 meses, los mismos tuvimos con los efectos por el aumento de las retenciones, esto es la combinación de mayor tipo de cambio y también una mejora en la cosecha. Obviamente eso nos mejoró las exportaciones y el gobierno muerde de esa suba, y también tuvimos lo paradójico, lo que fue ganancias, que tuvo una suba del 3%, esto obviamente concentrado en mayo, y que también acá se juega algo para lo que queda del año, porque dentro del paquete fiscal, como ustedes saben, está la reimposición del impuesto a la ganancia a la cuarta categoría, por lo cual eso tiene gustito a que empiece a aportar cada vez más. Del lado del gasto, fíjense ustedes que también a todos le pasó la motosierra, la licuadora, el electrodoméstico que ustedes quieran, pero dentro de lo que es el gasto, las transferencias a las provincias y el gasto de capital, obviamente fueron las más perjudicadas, y obviamente es donde ahí el gobierno quizás lo pone más como un mecanismo de negociación a la hora de aprobar sus leyes en el Congreso. Vamos a ver cómo es, pero lo cierto es que tenemos esta brecha fiscal, esta brecha de gastos respecto a lo que caen los ingresos, muy, muy generosa. Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Este es nuestro escenario. Esto lo marcamos siempre para ver cuál es nuestro semáforo de preocupaciones. Como ustedes ven, en los primeros 5 meses el gasto creció 17 puntos, muy por encima. Perdón, la caída del gasto fue muy superior a la caída de los ingresos.
Para lo que queda del año, nosotros hacemos dos o tres escenarios, obviamente dentro de los grados de probabilidad que puede tener. El primer escenario que uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si el gobierno mantiene la disciplina fiscal que tuvo en los primeros 5 meses? Esto es, que el gasto crezca o los ingresos crezcan 17 puntos más que el gasto, o caigan 17 puntos menos, nos daría este superávit primario de 1,7 puntos del PBI y equilibrio fiscal. Obviamente, si el gobierno tira por la borda todo ese esfuerzo fiscal y hace que los ingresos y gastos crezcan a la par, vamos a tener el gobierno obviamente vamos a tener un déficit fiscal bastante grande, 0,9 y casi 3 puntos del PBI, y nuestro escenario base apuntamos a que va a haber cierta moderación en este ajuste fiscal, los ingresos van a caer, van a mejorar 13 puntos respecto al gasto, con eso alcanzaríamos el equilibrio primario, no así no nos alcanzaría para cubrir el resultado financiero. Es decir, nosotros ahí somos un poquito más pesimistas, pero esto obviamente está a discusión porque tenemos ahí un comodín que se va a ir, que es movible, que es el efecto del blanqueo, ¿no? ¿Cuánta plata podrá entrar por el blanqueo? Seguramente después Juanjo les va a comentar qué escenario asumimos, pero bueno, ahí hay algo que le puede mejorar los ingresos. También tenemos por el otro lado algunas cuestiones más de gastos, como es lo que les dije de la ley previsional, es decir, que mejoren las jubilaciones por el ajuste de enero. Así que creemos que este sería el escenario más probable, o por lo menos con lo cual nosotros nos sentiríamos cómodos. ¿Por qué lo pongo de esa manera? Y porque si nosotros en junio vamos a tener que los gastos crecen, esta brecha de 13 se me va a 7, obviamente vamos a estar más preocupados. Si siguen 17, 20, obviamente es como le vamos a comentar que la salud fiscal o el camino fiscal goza de buena salud. Así que si quieren tener un número en la cabeza, todos los meses vean si los ingresos suben 17 puntos por encima de lo que suben los gastos. Ese es el número para ver si llegamos al equilibrio financiero. Simplemente es un juego de números o una aritmética para ver qué es lo que tiene que pasar para que Argentina finalmente, desde 2008, logre un superávit primario, ¿no? Esto es simplemente cómo nos daría el año. Fíjense, junio nos daría un resultado fiscal deficitario. El presidente ya lo adelantó, vamos a ver cómo cierra. Algo nos viene adelantando el Banco Central en su asistencia al Tesoro, que es muy poca, cuando venía siendo era todo lo contrario, ¿no? Un sector público que absorbía pesos. Bueno, ahora ese motor no lo estamos teniendo, y muy probablemente eso se deba a que estemos transitando un mes de déficit primario, nada grave, pero como siempre le hemos comentado en todas estas charlas, siempre el resultado fiscal de un año se define en diciembre, ¿no? Entonces estos son meses para seguir acumulando buena letra, para ver cómo cerramos el año en diciembre, que siempre es el mes estacionalmente, aún con la mejor letra que haga el gobierno, va a ser un mes deficitario. Por lo tanto, ahí es donde se va a jugar el gran resultado fiscal de este año. Vamos a ver, por ahora le ponemos un pulgar para arriba, que la salud del ajuste sigue bien, sobre todo por un presidente y un equipo económico que hace énfasis en toda esa cuestión. Otra buena noticia que tuvimos en lo que va en el último mes, no nos quiero abundar con datos, pero todos saben que la inflación bajó, tuvo una fuerte desaceleración respecto al pico que habíamos visto allá por diciembre, dio un 4,2 que tuvo alguna ventajita de algún freno en el acomodamiento de precios relativos, pero lo que les quiero marcar acá es todavía esta dispersión que estamos teniendo en los precios. Ustedes saben que en cada uno de estos meses tuvimos precios que lideraron esa suba de la inflación. Obviamente tuvimos siempre los precios de los servicios, los que lideraban esa suba. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de ajuste de precios relativos. Estos ajustes de precios relativos nos cuestan plata, porque dentro de esa distorsión de precios están los subsidios, así que el gobierno encaró sanamente una recomposición de esos precios relativos. Una manera de verlo es cómo están los precios regulados respecto a la inflación core, es decir, esa inflación que no está intervenida, y acá ven cómo el gobierno avanzó varios casilleros, se detuvo un poquito ahí en mayo, probablemente en junio vuelva a subir, y en lo que resta del año creemos que va a seguir subiendo.
Ahora, también acá siempre es el debate de cuál es el precio relativo de equilibrio, algo que nunca vamos a saber a ciencia cierta. Uno lo que puede ver en lo que va del último año, cómo fue ese proceso de ajuste de precios relativos, es que tenemos algunas cosas que nos preocupan o por lo menos que nos dejan algún sabor amargo a la hora de ver el futuro, que es, bueno, por un lado es cuando comparamos mayo de este año contra mayo del año pasado, fíjense que el tipo de cambio nominal apenas supera lo que subió el IPC, seguramente esto cuando hagamos junio ya vuelve a estar la línea del IPC por encima a la del tipo de cambio nominal. Fíjense que todos los precios más o menos crecieron lo mismo, entonces ahí, salvo un componente que ahora lo vamos a ver un poquito más, que son los salarios. Digamos, acá el gran costo del ajuste de precios se lo están llevando los salarios, por eso más allá de la mejora que ustedes pueden ver que publicó ayer el INDEC, aun cuando lo vemos respecto a un año atrás, todavía siguen muy rezagados, hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pero cuando uno se pone en perspectiva, decimos, bueno, hicimos tanto ajuste y estamos más o menos igual que un año atrás. Son cuestiones que obviamente entran en el debate, es por eso que nosotros somos, en cuanto a la inflación, le ponemos un componente inercial y por eso somos quizás un poco menos optimistas, pero optimistas al fin en cuanto a este proceso de desinflación. Fíjense que todavía tenemos camino por recorrer en estos ajustes, fíjense que los precios mayoristas, aún con la baja que tuvieron en mayo, que subieron apenas 3,5, cuando lo comparamos con un año atrás, todavía están casi más de 30 puntos por encima del precio de los bienes transables, ¿no? Entonces, que están en el IPC. Entonces, eso es un llamado de atención a la hora de decir si la inflación se derrumba, ¿no? No es difícil predecirlo, pero nuevamente, lo mismo que hicimos con lo fiscal, vamos por el buen camino, quizás ahí en lo que puede diferir un poco es a qué velocidad podemos ir convergiendo. Pero bueno, las tareas se van haciendo. Esto no quita que empiecen a aparecer algunas cuestiones que algunos colegas también las vienen destacando, que está claro que el gobierno para este proceso de desinflación no solo se enfocó en mantener un superávit fiscal fuerte, sino también usó el ancla cambiaria. Pongo usó, no quiero poner abusó, pero sí es cierto que el ancla cambiaria tuvo un rol muy importante en este proceso de desinflación. Fíjense cómo este 2% después del salto del 11 de diciembre prácticamente no se movió. Acá esto lo tenemos, recuerden que junio es un mes con muchos feriados y ahí tenemos las cuestiones, esto está promedio 5 días, pero créannos, o ustedes también lo saben, que el 2% incluso comulgado por el gobierno no se va a mover, va a ser del 2% y aseguran que va a ser del 2% hasta fin de año. Después tenemos algunas cosas un poquito más complejas o un poquito más de preocupación, que es lo que está pasando con el nivel de actividad. Todos sabíamos que la actividad iba a caer en un proceso de ajuste, era natural que esto caiga. Esto obviamente es un llamado, no es algo que no era algo que nadie esperaba. Lo que sí empieza a debatirse es si la salida va a ser rápida o va a ser lenta. Nosotros siempre les asumimos que esto no iba a ser una salida en B, primero porque Argentina nunca salió en B, menos en un trimestre. Siempre los procesos de ajuste y de recuperación llevan entre 7 y 8 trimestres, por lo tanto ahí no nos comíamos esa curva, ¿no?, de que esto era soplar y hacer botellas, ¿no? Acá la economía está en un proceso recesivo, le cuesta encontrar un horizonte para dinamizar los motores del crecimiento. Fíjense, acá tuvimos esta semana los datos concretos del primer trimestre, en el cual, fíjense, la caída del 2,6 se une a la caída del 2,5. Acá no ponemos esto como para que sean quién es el responsable de cada cosa, pero lo cierto es que la economía está en un proceso de ajuste bastante importante. Todos los motores de la demanda agregada han sido golpeados. Nos salvó, por suerte, que nos comparamos contra un año malo de cosecha que fue el 2023, y eso le permite a que las exportaciones amortigüen esta caída en el PBI. Obviamente, si este año hubiésemos tenido la misma cosecha del año pasado, esta caída de 5,1 hubiese sido más cerca del 7, ¿no? Para tener una idea de que no es una pavada lo que está viendo en materia de actividad. Siempre destacamos que el gobierno un poco
es consciente que el nivel de actividad es un factor de riesgo político, también social, y acá empezamos a ver todavía poquito, pero son señales que ojalá esto se revierta. Primero tenemos una caída en el empleo pleno, esta semana también salieron los datos de empleo, fíjense cómo esto de lo que llamamos la cantidad de personas empleadas plenas, fíjense que cayeron casi 600.000 puestos de trabajo en el primer mes. Es cierto, tampoco quiero hacer olas de esto porque no estoy diciendo que hay un gran problema de empleo, que volvemos a lo que era la década del 90, pero sí son señales de al menos tener en cuenta. Hay cierta estacionalidad en los datos de empleo, pero son señales, cuidado, que nada está, son indicadores que también tienen su lag y probablemente esto se pueda seguir deteriorando. Recuerden que estamos viendo caída del empleo con caída del salario real, así que ahí tenemos un gran golpe para el consumo privado y por otro lado, si bien estamos en niveles históricamente bajos, la tasa de desocupación subió 2 puntos en un trimestre, la verdad es una cuestión para tener en cuenta. Afortunadamente para el presidente todavía no estamos viendo riesgo de calle, estamos una señal bastante, una imagen positiva muy, muy fuerte, así que por ese lado me imagino que el gobierno lo está viendo, pero le pongo un llamado de atención ahí a que ojalá que este proceso no sea, o sea suave, ¿no? Y por otro lado, bueno, algo que venimos discutiendo, Nico, desde hace bastante, ¿no? Fuimos, no quiero decir pioneros, pero cuando a medida que el gobierno iba enfatizando que el 2% de crawling peg no se tocaba, acá nosotros marcábamos a este proceso de, bueno, toda esa ganancia de tipo de cambio real que habíamos tenido en diciembre, que lo tuvimos que hacer porque las cuentas externas no cerraban, bueno, ahora estamos en la misma, ¿no? Fíjense, el tipo de cambio real de hoy está mucho más abajo de lo que estaba aún previo a la devaluación que había hecho el ministro Massa el año pasado, ¿no? O sea, es un problema no subestimable a mis ojos. El gobierno quizás ahí es un poquito más contemplativo con este gráfico. A mí me parece que hay que prestarle atención. ¿Y por qué hay que prestarle atención? Quería ir un poquito más acá, porque ojo que el frente externo también me complica al gobierno. El gobierno asumió con un valor de la soja y un valor de real mucho más contemplativo de lo que es ahora. Fíjense, el real con la suba ya está en 5.50. Esto es un proceso de fortalecimiento del dólar. De hecho, a los que han presenciado nuestro house global, siempre lo hemos venido destacando, cuidado con esta fortaleza del dólar, cómo la economía americana luce mucho más bonita de lo que es el resto del mundo, y eso se refleja también en este fortalecimiento del dólar. Lo puedo hacer contra el real, lo puedo hacer contra el peso mexicano o con cualquier moneda latinoamericana, va a dar un dibujo similar, y como si fuera poco eso, tenemos caída del precio de la soja, ¿no? Entonces eso obviamente genera una mayor tensión, si quieren, para este gráfico o para la solvencia externa, ¿no? Nosotros por ahora, para ahí les voy mostrando un poquito cuáles son las proyecciones. Nosotros para lo que resta del año, creemos que la inflación de junio va a repuntar muy, muy asociada al proceso de precios relativos, ¿no? Esto va a ser mucho de servicios, mucho de luz, gas, y después creemos que va a ir convergiendo al 3,5, pero tampoco es derrumbe. Es cierto que esto lo hemos venido corrigiendo mes a mes, afortunadamente a la baja, siempre eso es bueno, así que no hay que criticar cuando se bajan las estimaciones, es una buena noticia. Así que estamos previendo que este año va a terminar con una inflación del 130% respecto al estratosférico arriba del 200% que había cerrado el año pasado. Entonces, les comenté que les damos una buena noticia con la parte fiscal, le damos una buena noticia con la dinámica inflacionaria, le ponemos una luz amarilla o si quieren un sabor amargo a lo que es el proceso recesivo y deterioro de los indicadores de empleo y seguramente sociales cuando se conozcan. Y acá entramos ya al corto plazo y algo que vamos a discutir seguramente con Nico y Jota y que creo que el mercado está discutiendo es qué es lo que está pasando con el mercado cambiario. Nosotros cada vez que nos hemos encontrado acá en este espacio siempre hemos destacado que gran parte de la buena dinámica de compras externas que había tenido el Banco Central en los primeros 5 meses había tenido un poquito de comodines en ese caso. ¿Cuáles eran los comodines? Una cosecha que recuperaba por una cuestión climática, teníamos una recesión que obviamente golpea a la demanda de dólares, habíamos tenido una devaluación,
Y al mismo tiempo habíamos tenido un nuevo esquema de pago de importaciones en los cuales no solo no se pagaba la deuda comercial acumulada el año pasado, sino que teníamos nuevo incremento de la deuda comercial. Eso fue lo que nosotros le veníamos destacando en todo, cada vez que veíamos esa euforia del mercado en cuanto a la recuperación de las reservas, poníamos en alerta eso. Esto lo pueden ver en nuestro sitio de perspectiva, que está, siempre lo hemos destacado. Y también, ¿qué pasó? ¿No? Acá eso se terminó y nosotros no creemos fíjense lo que es el agro y lo que es el resto de las operaciones, esto no es anormal, ¿no? Esto no es una situación anormal, esto es la normalización del mercado cambiario. Lo raro era esto, que esta línea Bordeaux en los primeros meses del año haya sido tan positiva, y ahí estaban los comodines, y no somos, y también lo hemos destacado, que no éramos partidarios que el mercado cambiario se empezaba a secar porque el agro no liquidaba. Cuando uno miren, fíjense que esto es liquidación del agro en el mercado cambiario, eso le tienen que sumar que está el dólar blend, es decir, hay un 20% más de esto, y al mismo tiempo le tenemos que sumar la caída en los precios internacionales de las materias primas agrícolas, ¿no? Entonces, eso a nosotros no nos daba, que había retención, puede haber así temporalmente una semana, dos, pero lo cierto es que no viene por el agro, sino que viene por una cuestión más estructural. Y cuando lo vemos acá, la verdad es lo que pasó, bueno, se pinchó. Digamos, tenemos un Banco Central eufórico, embuchado de dólares. Si vemos el espejo retrovisor, estamos muy bien, pero ojo que por mucho mirar el espejo retrovisor podemos chocar porque no vemos lo que está adelante, ¿no? Y lo que está adelante es que en junio tuvimos un freno feroz de las compras del Banco Central, apenas 38, quedan 2 ruedas, o sea, podemos terminar en 100, y acá está lo que yo les comentaba, ¿dónde está la verdad? ¿Por qué el Banco Central dejó de comprar? Y esto es importante porque el gobierno asume que esto es estacional, y nosotros creemos que no es estacional, sino todo lo contrario, es la normalización del mercado cambiario, y acá está un poco lo que les comentaba, ¿no? Siempre esta línea negra, que son todas las operaciones por fuera de lo que es agro, siempre fue negativa porque son estructuralmente negativas, como a partir de esta normalización de los pagos de IMPO, bueno, ya estamos abajo, ¿no? Esto es una estimación que tenemos, por eso creemos que acá no es. Hay que tener cuidado para el segundo semestre. De hecho, nosotros ya veníamos comentando que a nosotros el segundo semestre en materia de sector externo iba a estar mucho más apretado. Acá ustedes lo tienen, después si quieren verlo, asúmanos que esto es una proyección, porque bueno, ahí el Banco Central recién nos va a publicar los datos de mayo mañana, pero con las estimaciones más o menos mal no nos va, y creemos que esa es la explicación de por qué el Banco Central está comprando poco y nada, incluso vendiendo en algunas jornadas divisas. Y cuando lo vemos acá es la mezcla, ¿no? Por un lado es el blend, algo que el fondo le está pidiendo bueno, o debería, el gobierno se había comprometido a sacar en junio, ahora dice que no se toca, pero cuidado que con el blend se nos van 1.000 palos por mes, más o menos. Argentina exporta 7.000 y liquida 5.500, o sea, esa diferencia es lo que va por el contado por liquidación. Y por otro lado, acá lo que les decía, ¿no? Esta normalización de los pagos de las importaciones en un contexto en el cual, afortunadamente, veremos después, la economía hizo piso en marzo, ¿no? Entonces, si empezó a hacer piso en marzo, seguramente el proceso de importaciones va a ir ganando un poquito de fuerza, y eso obviamente deja el mercado cambiario un poquito más tenso. Que el mercado cambiario esté más tenso en un contexto de tipo de cambio que no nos ayuda, y bueno, nos empezamos a preguntar cuál va a ser la dinámica de las reservas internacionales netas. ¿Por qué es importante ver la dinámica de las reservas internacionales? Bueno, porque tenemos una mochila que resolver, que es el control de cambios, ¿no? Entonces acá empieza el gran debate, con esto voy a ir terminando, no se preocupen, pero acá empieza el debate porque el gobierno, si quiere, lo puede sacar en julio al cepo. No es que hay un número mágico de reservas netas para salir del cepo, sino que hay un número mágico del tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio va a estar dispuesto el gobierno a tolerar en caso de que salga este control de cambios? Por otro lado, tenemos, acá se empieza a ver, bueno, esto es un juego, mueven las blancas y mueven las negras. Si nosotros tenemos un escenario de reservas para el segundo semestre mucho más conservador, porque además de tener un mercado cambiario mucho más ajustado, tenemos pagos netos de deuda, nosotros creemos que las reservas internacionales en lo que queda del año, en el mejor de los casos, aumentarán 1.000, 2.000 millones. Lejos estamos de que esta línea
de que habían empezado en menos 11.000 terminen en más 10.000 o incluso algunos colegas mucho más optimistas que lo ponían en más 15.000, salvo que vengan los Reyes Magos o el Fondo Monetario con un nuevo acuerdo o demás que nos pongan 10.000 millones de dólares. A nosotros ese escenario no lo vemos, por eso somos mucho más conservadores a la hora de salir con las reservas y después vamos a debatir a ver qué tipo de cambio tenemos. Y con esto, Nico, no me quiero pasar del tiempo, pero acá empezamos a ver también algunas fatigas que está teniendo el modelo a la hora de mostrar la buena dinámica que tuvimos en los primeros 5 meses. La parte monetaria, un gobierno que empezaba a sacar muchos pesos de la calle, bueno, eso se empezó a terminar. Y acá, para que no me corran, que esto es por desarme de pases y que va, digamos, que se compensa, acá lo que vemos en el margen, vamos a ver cómo termina junio, pero acá evidentemente ese desarme de pases que hubo no se lo quedó todo el tesoro, es decir, quedó plata afuera y eso es parte de lo que me está explicando una expansión monetaria en un contexto que, cuidado, esto lo anuncio, no tengo una conclusión para comentarles, pero cada vez que a mí me aparecen estas reversiones en cuanto a la demanda de dinero, bueno, es una cuestión para prestarle atención. Ya vemos la caída que están teniendo los depósitos a plazo fijo, 5,5 en términos reales, los depósitos totales casi un punto menos, en un contexto que obviamente con tasas de interés que han bajado tanto las activas como las pasivas, bueno, también es una invitación para el que quiere tomar un préstamo y por eso el crédito repuntó bastante. Fíjense, estamos creciendo casi al 10% mensual, obviamente venimos del subsuelo, pero es una buena noticia para el crédito. Quizás esto empiece a resentir la liquidez del sistema financiero y quizás esto puede hacer un efecto disciplinador para la baja de tasas que a mi gusto fue un poquito más agresiva de lo necesario. Bueno, es una hipótesis, no lo tomen como una conclusión. Y por otro lado, para cerrar acá, ya J te dejo, es, bueno, nuestro escenario base. Yo les comenté todas las cuestiones que nos parecen incómodas que está teniendo cuajar este segundo semestre, cómo se va a ir definiendo, como tenemos la posibilidad de encontrarnos todos los meses, le puedo ir comentando en qué cosas cambiamos y qué cosas no. Nosotros por el momento, nuestro escenario base es que el gobierno va a mantener el tipo de cambio, crawling peg del 2%, creemos que esto va a ser perjudicial para la acumulación de reservas, obviamente, y por eso creemos que la brecha cambiaria a nuestro gusto puede estar en un nivel estable, no la vemos subiendo al 60%, pero tampoco vemos una brecha bajando al 20%, o 17% como estuvo allá por mediados de abril. ¿Y esto por qué creemos que el gobierno va a elegir este camino? Y porque cree que la primera batalla a resolver este año es tratar de bajar la inflación, y esa inflación le va a ir dando buenas noticias, quizás no va a converger al 2%, tenemos ahí, como les dije, la inercia, el tema de los precios relativos, pero vemos una inflación ya navegando al 4%, y obviamente todo esto no quiere decir que las cosas cierran para siempre, obviamente esto se va a tener que discutir para ver qué pasa en el 2025. Nosotros creemos que en 2024, al 30 de diciembre del 2024, el cepo o control de cambio se va a mantener y se va a empezar a discutir la salida recién para el primer trimestre de 2025, pero bueno, esto es algo que lo vamos a ir discutiendo, lo vamos a ir peloteando, seguramente J y Nico tienen otra opinión, así que bueno, bienvenido el debate, ¿no? Bueno, gracias, Martín. El debate vamos a pasarlo para el final, así Jota puede arrancar con la presentación de él. Está claro que el último mes marcó una falta de compra de dólares importante y eso de alguna manera pone un signo de pregunta respecto de cuál va a ser la evolución en el segundo semestre, que también está atado a las políticas que el gobierno tiene que empezar a tomar luego de la aprobación de la ley de bases, recomponiendo un poco el esquema fiscal y ver qué medidas toma desde el punto de vista monetario, todo. Tenemos presupuesto en septiembre, hay algunas cosas que van a empezar a jugar en lo que va a ser el camino que va a marcar el gobierno. Así que nada, Jota, te dejamos para que vos puedas hacer la presentación tuya de mercados y nos muestres un poco cómo fue la evolución y qué perspectivas tenemos para adelante, y si nos queda un rato al final, podemos debatir un poco respecto a fechas o cosas que tengan que darse para el levantamiento del cepo. Buenísimo. Discúlpeme que estoy teniendo algunos problemas técnicos. Estuve cambiando la computadora a último momento. Ahora no puedo activar pantalla completa, pero bueno,
Vamos a los datos concretos, fíjense. Bueno, esto es la evolución que estuvo teniendo el cable. Empezando a hablar del cable, veníamos hablando que el límite era el dólar importador. Después, obviamente, la baja de las tasas generó el desarme de carry trade. Ahí empezó a reaccionar el cable. Ahora está en niveles similares a los que estaba en enero. ¿Qué hay que ver para adelante? Bueno, obviamente está haciendo ruido el hecho de que está cayendo el volumen en el mercado único libre de cambios, que está generando menos ofertas de dólar cable por este blend de 80-20. El gobierno obviamente niega modificaciones del crowding del 2%, niega que vaya a sacar el blend, que eso estaba contemplado en lo que venía hablando con el fondo, mismo quedó señalado en la octava revisión del IFF. Más allá de eso, lo terminó desmintiendo Caputo. ¿Qué queda por ver para adelante? Bueno, venía mencionando la quita del 10% de impuesto país que había fijado este gobierno. Nosotros veíamos eso que se iba a producir cuando se produzca la quita del cepo. Prácticamente eso lo venía contemplando con las conversaciones del Fondo Monetario a fin de 2024. Si llegara a pasar eso, yo la verdad no lo veo, obviamente implicaría una presión a la baja de lo que es el cable por el tema de la brecha, ahí la brecha natural del 17,5% por el impuesto país, sacando el 10%, bueno, obviamente llevaría a que haya una presión para baja. Y bueno, va a depender también de lo que es el blanqueo y la moratoria y bienes personales, este régimen especial que estaría tratando el Congreso y hoy seguramente lo va a aprobar. Ahí es algo que tenemos que tener en cuenta. Déjeme comentarle algo porque es importante en el artículo 55 del proyecto de ley que están tratando en el Congreso respecto al régimen especial del impuesto a los bienes personales, que recuerden siempre esto genera presión a la baja del cable porque obviamente muchos contribuyentes terminan bajando cable para pagar esto y bueno, obviamente el régimen especial del impuesto a los bienes personales implica el pago de 0,45% en este contexto de brecha del 50%, con lo cual estoy convencido que muchos de los contribuyentes se van a adherir para adelantar el impago del impuesto a los bienes personales hasta el 2027, una alícuota de 0,45%. El tratamiento, el proyecto de ley habla de una tasa, una alícuota descendiente año a año hasta llegar a 0,25% después del 2027, pero bueno, obviamente es congelar a 0,45 de acá al 2027 tiene sus atractivos. Lo que queda por ver es en qué periodo se va a implementar. En principio, ¿qué pienso yo? La lógica es que se implemente en línea la moratoria, y la moratoria seguramente va a estar ligada al blanqueo. La moratoria implica una quita muy importante de impuestos impuestos no, intereses, tanto punitorios como resarcitorios, con lo cual yo estoy convencido que va a ser bueno. El artículo 55 hablaba de este periodo de opción para el régimen especial del impuesto a los bienes personales hasta el 31 de julio del 2024 inclusive, en donde el Poder Ejecutivo Nacional podría extender dicha fecha hasta el 30 de septiembre del 2024. Recuerden que lo que es el blanqueo, lo que está en el proyecto de ley, habla de una alícuota del 5% para el sinceramiento o bueno, el blanqueo de un importe superior a 100 millones de dólares hasta esta fecha, 30 de septiembre del 2024. Después pasaría una alícuota del 10% con 0% en tanto y en cuanto se exteriorice un límite de 100 mil millones de dólares. Hay que ver la fecha. ¿A qué vengo con todo esto? Es que hay que ver la fecha de implementación. Yo creo que si la fecha del régimen especial del impuesto a los bienes personales termina cerrándose al 31 de julio del 2024, que falta un mes, esto le va a generar cierta contención a lo que es el cable, más allá de la volatilidad que tengamos en el mercado. Si se extendería, bueno, este efecto obviamente se va a disipar un poco más en el tiempo. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta en lo que es el blanqueo. Mis estimaciones dan que se va a terminar exteriorizando entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Lo contemplado
con el Fondo Monetario, bueno, en el reporte que sacó del octavo IFF, hablaba de 1.800 millones de dólares de estimación de recaudación. Eso daría un proyectado casi de 37.000 millones de dólares si todo el blanqueo se produce antes del 30 de septiembre del 2024. Vamos a ver qué es lo que pasa. Siempre, bueno, mostramos esto en línea también lo que comentaba Martín, la brecha está en niveles de 48%. Fíjense lo que pasó en la segunda presidencia de Cristina, está en un promedio bastante similar. El cable en ese momento estaba en 1.419 pesos por dólar. Ahora estamos en niveles bastante similares, les diría, a lo que fue la crisis de balanza de pagos de Macri, en lo que es el tipo de cambio oficial, también lo mostraba Martín, estamos un 10% más apreciado de lo que fue la devaluación previa de agosto después de las PASO que hizo Masas. Ahora, cuando tenemos el impacto del impuesto paisa, recuerden que este gobierno lo subió 10%, el dólar final que tiene que pagar el importador es similar al que había en agosto del 2023 por este 10%, con lo cual, bueno, estamos ahí. Obviamente es un dólar que en donde difícilmente el gobierno tenga la holgura de incremento de reservas, como comentaba Martín. Lo que se está jugando el gobierno es que con la aprobación de la ley de bases y con la aprobación de Rigui haya un ingreso por la cuenta de capitales, de inversiones que obviamente se conozcan. ¿Qué es lo que hay que ver? La verdad que la brecha del 45% hace ruido, la perspectiva o la duda de cuándo se sacará el cepo tampoco juega a favor. Nosotros creemos, como decía Martín, que va a ser a fin de año, pero bueno, vamos a ver qué pasos se sigue dando el gobierno. La verdad que lo último que se conoció es esta posibilidad de reinvertir los cupones de la renta que se va a dar ahora el 9 de julio, pero nada más ese lapso está abierto por 15 días, lo cual muestra que hay mucha prudencia en cuanto a la quita de todas las restricciones que imperan hoy por hoy. Y en línea a lo que les comentaba, este es el gráfico de lo que es la brecha MEP cable, esto también lo venimos hablando todos los meses. Hoy por hoy en el AL cerró en el día de ayer en contado inmediato niveles de 1,2%. No se extrañen, veníamos diciendo niveles del 8 que llegó a estar en marzo eran un disparate. No se extrañen que con la aplicación del blanqueo y este régimen especial de impuesto a los bienes personales por la presión de bajar cable, terminen registrándose niveles similares a diciembre de 2023, donde, bueno, obviamente por la foto de bienes personales llegó a que el MEP esté más caro que el cable. Yo creo que va a estar entre 0 o -1, pero bueno, tenemos que ver la fecha. Esto es un factor a tener en cuenta y es un factor a tener en cuenta también en cuanto a la brecha de legislación Nueva York y Argentina en los bonos, que ahora lo vamos a ver, teniendo en cuenta el nivel donde están ahora. Vamos a seguir avanzando. Bueno, acá, si llegan a ver, es la evolución que estuvo teniendo los bonos en el corto plazo. Empezó a hacer ruido en el mercado internacional la suba de la 10-year, que ahí retrocedió. Había estado en abril de 4.20 a 4.70, ahora volvió a niveles un poquito más cercanos a lo que estaba en abril. Y bueno, los factores locales, tuvimos la colocación de Bopreal 3, en donde agregó oferta por 3.000 millones de dólares y cierta consolidación de toda la suba que se vino dando desde comienzo de año en lo que son los bonos. Fíjense, el GD30 de máximos de 60 ahora está en 59,5 y vas a cobrar 4,375 ahora el 9 de junio. Los más largos, bueno, también sufrieron. Fíjense cómo están las curvas, cómo están las paridades. Obviamente las paridades, todo lo que es Bopreal tiene paridades superiores, no obstante el hecho de que este alter ego que había en lo que es el Tesoro y el Banco Central lo está modificando. El gobierno está tomando muchas medidas para que eso cambie en cuanto a las legislaciones.
fíjense, bueno, está habiendo un spread de 4% entre lo que es el GD30 y el AL30. Es muchísimo el spread que hay entre el GD38 y el AE38. Se está dando una oportunidad de comprar ahí AE38 en base a la oferta que generaron el pago a las generadoras de electricidad, que obviamente estuvieron desarmando la posición para cancelar vencimientos de deuda que vienen teniendo y para capital de trabajo. La diferencia entre el spread del AL30 y el AE38 en lo que va del año terminó ganándole 18% el L30 al AE38. Empieza a ser oportunidad en lo que es tramo largo si alguien quiere por lo menos tener algo con un poquito de menor paridad. Fíjense, la de 38 está rindiendo prácticamente TNA de 20%, 20,8% de TIR, de los $45 que vale ahora, hoy va a terminar pagando 2,13% y después ya en enero del 2025 va a empezar a pagar 2,5%. Yo sigo constructivo más que nada con lo que es el tramo corto de la curva. Fíjense en los escenarios que estamos marcando, donde vemos cierto aplanamiento de la curva, pero desde un nivel donde difícilmente baje. Muchos están hablando de que si hay una normalización, convendría ir al GD35. Pensando en escenarios de curva de 12% de rendimiento, yo la verdad que no lo veo para nada. Me parece que en un escenario en donde el tramo corto esté en niveles de entre 20 y 18% y el tramo largo vaya a 16%, ahí los ganadores son tanto GD30 o L30 y el AE38 en lo que es tramo largo, como para ir viendo. Es verdad, los bopreales también son interesantes en el sentido que terminan de pagar todos los vencimientos en el mandato de Milei y contemplando la conversión para el pago de impuestos del Bopreal 1 A, B y C, sería un total de 6.500 millones de dólares de capital en lo que es el Bopreal 2, el Bopreal 3 y el Bopreal 1D, con lo cual no es un importe por los cuales uno considere que el Banco Central vaya a defoltear su deuda. Nunca defolteó deuda el Banco Central, pero es verdad que los bancos centrales no emiten deuda de otra moneda. Y bueno, vuelvo a reiterar lo mismo, la deuda soberana tiene un problema de carácter, ya lo vimos, bueno, con el default por el fallo de Griesa, con Banoli emitiendo 16.000 millones de dólares de futuro de dólar a un tipo de cambio absurdo, con la CUNSA en un error no forzado, reperfilando deuda para no poner el cepo, habiéndolo tenido que poner una semana después, y con lo último que conocimos, Pelle vendiendo 4.200 millones de dólares de AL30 a fin del 2023 por mandato de quien hoy sigue siendo el principal candidato pro mercado que tiene la oposición, que era el que manejaba el gobierno en ese momento, que es Sergio Massa. La deuda soberana tiene un problema de carácter, por lo cual me parece que es una deuda para obviamente especular, no para invertir, y en ese contexto es por eso que yo inconscientemente descuento una tasa de descuento superior los flujos después de 2028, me lleva a ver más atractivo en lo que es el tramo corto, pero bueno, como les decía, fíjense, la de 38 dentro de todo recupera casi el 50% de la inversión con los flujos que se cobran hasta 2028. Bueno, ahí están los flujos. En lo que va del año, una vez despejado lo que fue el problema, bueno, lo que es el swap de China, quedan 2.000 millones de dólares que se van a cobrar ahora el 9 de julio. Lo que es del Bopreal 2 van a ser 1.000 millones de dólares. Este año está cerrado, hay que ver qué pasa en el 2025. Dentro de todo, la posibilidad de cobrar enero 2025, que serían casi 3.600 millones de dólares con el reperfilamiento del swap de China, fue superior.
uno ve la tasa de descuento o lo que está rindiendo el Bopreal 2, está rindiendo 9,7%. Bueno, me da a entender que ese flujo, que son $8 para lo que es el GD30 y el L30, tiene una probabilidad mayor de cobranza. Vamos a ir más rápido. Bueno, acá tenemos lo que es todo lo que es subsoberano, obviamente con la devaluación que hubo en diciembre del 2024, saltaron muchos de los ratios que solemos ver, la deuda pública sobre ingresos corrientes, por el hecho de que la mayor parte de la deuda está en dólares, terminó subiendo mucho los ratios. Esto debería converger. Las rentas de la propiedad subieron levemente, hay muchos de los casos en donde siguen teniendo rentas negativas. Y bueno, los resultados financieros están comprimiendo, pero como les decimos siempre, está en una situación muy distinta, en el sentido que el stock de la deuda sobre el producto provincial es muy bajo, suele estar, ahí lo pueden ver en gráficos proyectados, entre 5 y 17% con el caso de Jujuy. Hay un caso para comparar Nación que está con datos al cuarto Q del 2023 sobre el producto del PBI, que daba 156%, pero por este efecto que le comentaba de la devaluación, anulando eso, en el 2023 este ratio de Nación estaba a niveles de 85%. Esto es deuda bruta, no es deuda neta, pero fíjense, los intereses pagados en el 2023 sobre los ingresos tributarios totales en Nación eran de 8,7%, y en la mayoría de las provincias no llegan al 3%, con lo cual están en otro nivel de soltura. También lo que son los resultados financieros, siempre venimos hablando de Córdoba, Santa Fe, bueno, Cava, pero obviamente rinde muy poco, Mendoza. Tengan en cuenta lo que les quería comentar. Un caso muy especial es Neuquén, por las ampliaciones que está habiendo en Vaca Muerta. Lo que va a registrarse ahora es una ampliación de casi 55.000 barriles a 71.000 barriles de lo que es Otasa, que es lo que es el ducto a Chile. Esta ampliación se va a dar en julio. Las restricciones vienen dadas obviamente por la capacidad de evacuación. Después vamos a tener el plan Duplicar de Oldeval, que ya en noviembre parcialmente se va a ejecutar, supuestamente 80.000 barriles, pero bueno, lo fuerte va a estar dado en el primer semestre de 2025. ¿Y a qué voy con esto? Tengan en cuenta lo que es Neuquén. La verdad que el potencial de ingresos que tiene por lo que son regalías, ingresos brutos, por toda la producción de Vaca Muerta, va a estallar. Fíjense, es una provincia equilibrada. Acá lo pueden ver, el resultado financiero al 2023 muestra un equilibrio en los datos. Tiene un defecto Neuquén, que plata que entra la gasta, pero sí mostró en lo que fue los últimos años una flexibilidad a la baja del gasto, si es que le caen los ingresos. Y tiene un factor muy interesante, es que tiene recursos en el sistema financiero local. Fíjense en el dato de abril, aumentó recursos. Es una de las pocas provincias que aumentó su recaudación tributaria en términos reales, y salta en lo que va el primer cuatrimestre del año. Tenía recursos por 350 millones de dólares en el sistema financiero local, más un fondo de estabilización y desarrollo por el cual tenía prácticamente 45 millones de dólares, perdón, 44 millones de dólares entre treasuries y dólar cable, valuados al 31 de marzo de 2024, a los que puede apelar para cancelar deuda. Fíjense, obviamente hay dos bonos internacionales muy grandes: el bono garantizado por regalías, el NDT 11, pero que rinde poco, rinde 8,6%. Hay otro bono no garantizado que es muy interesante, que opera en BIMA, tiene lámina mínima de 1.000 nominales, es el NDT 25, se consigue a TIR entre 13 y 13,5, me parece una oportunidad como para tener en cuenta. Hay otro bono que es el BNA 26, que es un bono ley argentina más corto, que tiene regalías. El NDT 25 tiene una modified duration de 2,25. El BNA 26
que es una emisión del año pasado por 99 millones de dólares para pagar los vencimientos de deuda que tenía Neuquén en este 2024. Tiene una Modified Duration de 1.16, hay que conseguirlo por la mesa, la verdad que lo que opera en BIMA es poco, pero bueno, ténganlo presente para lo que es deuda subsoberana. Tiene una contra la deuda subsoberana que con este régimen especial del impuesto a los bienes personales, siempre a fin de año estábamos viendo de qué manera generar la ilusión del pago del impuesto de bienes personales. Ya claro, el atractivo que generaba la deuda subsoberana con este régimen va a estar exento, pero la verdad que emisores con, como siempre les comentaba, TIR de entre 13 y 14%, que son los que siempre mencionamos en el informe de House View, Santa Fe, Córdoba, este caso puntual NDT 25, hay que ver Chubut también, es interesante, ténganlo en cuenta. Vamos a ir más rápido, porque no me queda tiempo prácticamente. Una caída fuerte con la suba de lo que fue el cable de todo lo que son los instrumentos. SER, también conocido, la inflación de mayo de 4,2%, que va a empezar a devengar ahora en julio. No obstante, fíjense los rendimientos. A mí me parece interesante, hay instrumentos como el TX26, que está cotizando a paridad de 96%, TIR de 5,4%. Recuerden que amortiza 20% en forma semestral a partir de noviembre de este año. Bueno, ya amortizó una cuota, perdón, la segunda cuota es en noviembre. Después está el TZD5, que vence el 15 de diciembre del 2025. Ambos bonos captarían lo que sería una convergencia de brecha, que seguramente va a tener un impacto inflacionario. Vamos a ver cómo se da. Yo creo que me parece más atractivo eso, contemplando que la inflación, como mostraba Martín, en los próximos meses hasta fin de año va a estar en niveles superiores al 4%, y fíjense las LECAPs, como mucho las largas de febrero y marzo están con tasa efectiva mensual de 4,3%. Yo si lo que es pesos lo miraría por ahí, tendría pesos obviamente contemplando lo que es la moratoria, el régimen especial de impuesto a los bienes personales, y bueno, si necesitaría plata para blanqueo, obviamente contemplaría esta opción como para tener en cuenta, no pasaría a cable. Después lo que es dólar link, bueno, en lo que es dólar link, lo único atractivo que hay es lo que es deuda corporativa. La verdad que YPF hizo una colocación muy buena, en donde colocó un dólar link a fin de diciembre del 2025 a tasa de 0,25% negativa. El problema es convalidar, como les decía, paridades superiores a 100%, con lo que es deuda soberana no queda otra. Sin embargo, con lo que es deuda corporativa hay muchas opciones interesantes que, si nosotros tomamos como unidad de cuenta el cable, el rendimiento va a ser muy superior. Yo les dejo un listadito de los dólar link vencimiento 2025 con emisión mayor a 40 millones de dólares, que obviamente por el monto emitido tienen liquidez. Ahí fíjense el listado, sobresale Telecom, YPF y Pan American Energy. Si hacemos el ejercicio con unidad de cuenta cable, vemos que con convergencia de brecha en el 2025, que es el escenario que esperamos, la TIR de estos instrumentos está, en el caso de YPF, 41%, en el caso de Telecom, TLCHO, bueno, 40%, 39,59%, y en el caso de PAE, 30%. Obviamente en el caso de esta ON que emitió YPF va a ser muy superior, porque no hay que convalidar sobre la par. La IMCO estaba valiendo 98.000 millones de pesos. Pero bueno, es cuestión de hablar con la mesa, conseguir ir al mercado y buscarlo. Después lo que es acciones, para terminar, bueno, obviamente el salto, la brecha no juega a favor de las acciones. Estábamos viendo que mucho del escenario actual ya estaba en precios. Seguramente el mes que viene vamos a profundizar esto. El Merval de $1.350 terminó cayendo a $1.167. La correlación con el riesgo país, obviamente los bonos a estos niveles son un costo de oportunidad muy alto que le está pesando
en los precios de las acciones y bueno, el aumento de la brecha de 20% que llegó a estar a niveles de 48 que está ahora, obviamente terminó cediendo. Como siempre decimos, hay que pensarlo a largo plazo, lo que es la apuesta a vaca muerta, hay que canalizarlo por Vista y Pampa, me parece el Loma, caso interesante, vamos a ver si conocemos más novedades. Mirgor, hoy la coalición cívica quiere aprobar el artículo 111, para lo cual necesita 2/3 de la Cámara de Diputados, no lo va a conseguir, la mayoría... el Senado había rechazado este artículo con mayoría adicional, con lo cual no va a pasar nada. Hablamos el House View del mes pasado, si quieren vean el video con el tema de los números. Y nada más quiero comentarle dos casos por caídas muy importantes que se vinieron dando en los últimos meses, que son las acciones de Pablo Roca, Ternium y Tenaris. A mí me parece que son oportunidades. Hemos hablado en momentos en lo que es Tenaris, cuando estaba a niveles de 24, llegó a 40, ahora está en 30. Fíjense, está cotizando como si fuera una acelera tradicional y la verdad que no lo es, con los planes de recompra de acciones que viene dándose por mercado, va a absorber prácticamente el 30% de floating, cotiza a price earning sin la deuda neta, que es una caja de casi 4 billones de dólares. Hoy la acción, el market cap de la compañía son 18,9 billones de dólares, cotiza price earning de 4, enterprise value EBITDA trailing de 3 y price to book value de 1,1. Siempre que estuvo en niveles de 1 fue oportunidad, dividend yield 4%. Y Ternium, que la verdad, price earning neto de la caja 3,2, enterprise value EBITDA 1,92, es un bono con upside de capital, el dividend yield es 9%, siempre que el dividend yield estuvo a niveles de 2 dígitos fue oportunidad, price to book value 0,55, el valor libros de la acción es de 68 dólares, vale 38. Fíjense, es para tener en cuenta. Con esto corto y les pido perdón por los problemas técnicos que estuve teniendo. Tuve que cambiar la máquina a último momento. Y bueno, vamos a dar paso a debate. Muchas gracias, Jota. Bueno, primero quisiera consultarles a los dos respecto a lo que Martín dejó abierto al final de su exposición, que es qué cosas deberían darse para levantar el cepo, ¿no? Digamos, estamos todos de acuerdo en que el gobierno tiene que ir desarticulando suavemente todas las restricciones, las regulaciones, pero entrando en un segundo semestre y teniendo un gobierno que tiene toda la intención de levantar el cepo, ¿qué ven ustedes o qué puntos ven críticos para que esto suceda? Bueno, arranco yo, Jota, un poco la hipótesis, Nico. Por el momento yo creo que el gobierno está cómodo en este statu quo de contener el cepo, es una gran ayuda, le funcionó bastante para contener las expectativas de devaluación y que, digamos, y que eso lo ayude también como a anclar expectativas de inflación, ¿no? A mí lo que me preocupa, digamos, es, no te voy a decir qué cosas no deberían empeorar o qué cosas no quiero que empeoren. A mí me preocupa mucho más la dinámica del mercado cambiario que la aprobación de la ley de bases. Para mí, la dinámica del mercado cambiario, el gobierno necesita que el Banco Central deje de vender dólares, sobre todo para no terminar el año con reservas netas negativas, ¿no? Pues ya estamos en cero, digamos, si le sumamos los pagos de deuda que se vienen y un mercado cambiario que no le aporta nada, que no acolchona, obviamente va a ser más complicado. Y ahí, Nico, creo que el problema va a ser que lo van a, digamos, el gobierno no va a tener que tomar una decisión no cómoda. Es decir, soltarle la mano al ancla cambiaria y ver que la inflación se acomode un poquito más arriba. Creo que ahí está un poco el riesgo. No sé si con eso te conforma la pregunta, pero voy más por la negativa. ¿Qué cosas no quiero que pasen para poder prever que en diciembre haya una salida del cepo ordenada? Juanjo. Bueno, estuvo trabajando el gobierno en factores claves, ¿no? Lo que era la oferta de pesos, que el principal motor de emisión de pesos era los pases renumerados. Cayó muchísimo el stock de pases renumerados. Y obviamente, bueno,
esa oferta de pesos se daba por los intereses de los pases renumerados. Cayó obviamente la tasa al 40% de 100, casi 30% que venía cuando heredaron el gobierno. Cayó el stock, ahora está en 17 billones. Con esta colocación que hicieron en estos días, posiblemente caiga 2 billones más, con lo cual eso es clave, porque obviamente si no tenés reserva y seguís incrementando la cantidad de pesos, era una bomba a explotar, y seguramente en el corto plazo por las expectativas que generaba eso. Pero bueno, el problema, que es lo que me cuesta ver a mí, es que dado la crisis de balanza de pagos que sufrió Caputo en el 2018, quiera sacar el cepo sin reservas. El problema es que lo tenga que hacer sí o sí por la pérdida de reservas, dado este tipo de cambio real, o por la situación del MULC, en donde obviamente le genera demanda constante de dólares y que la oferta se le merme. El riesgo es que lo termine sacando, pero por condiciones de mercado, y no lo termine haciendo en forma de alguna manera programada. Yo creo que la expectativa, como te decía, está en lo que va a ser la cuenta de capitales por el RIGI, y por anuncios que puedan darse. El gobierno contempla, por lo menos hablando con algunas autoridades, que va a haber emisiones de ONs en mercados internacionales, con fondos que van a bajar para invertir. Eso está por verse. Pero bueno, va a ser una situación tensa. Obviamente, las reservas subieron de cuando llegaron 21.200 millones de dólares a casi 30.000 millones de dólares que están ahora. No veo fondos adicionales del FMI, salvo adelanto de cuotas para adelante. Hay que ver, pueden apelar obviamente a los 3 billones de Basilea que cancelaron en el primer semestre, como para llegar hasta fin de año y a levantar un poco con, obviamente, otro contexto o perspectiva de oferta de dólares por la cosecha. Pero bueno, son factores que hay que ver, ¿no? Sinceramente, yo creo que van a querer evitar el overshooting de tipo de cambio que pueda darse si es que liberan el cepo sin reservas. El riesgo está que lo tengan que hacer porque se lo impone el mercado, porque obviamente al no tener reservas netas, el mercado le siga demandando dólares. Pero bueno, vamos, por suerte, vamos a hablar todos los meses y vamos a seguir viendo la evolución de cómo se van dando las cosas, ¿no? Ok, gracias. Y por ahí para cerrar, hay algunas preguntas que hacen referencia a renta fijo variable en estos niveles. Una pregunta sobre YPF, bueno, vos siempre la tenés ahí pendiente. Sí. Y te agrego sobre qué estamos viendo sobre el potencial trade de comprar a L30 ahora, que está pagando cupón y que encima la paridad sigue siendo baja si uno mira el mediano plazo, ¿no? Todo lo que vamos a cobrar de acá en los próximos años eh, es algo interesante también para tener en cuenta. Sí, sí, bueno, como te decía, L30, siempre venimos hablando del L30, la verdad que, bueno, ¿qué tiene a favor contra el GD30? El spread ahora es del 4%, y con el tema del blanqueo y el régimen especial del impuesto a las ganancias, la brecha entre MEP cable va negativo o va a cero, obviamente 4% es atractivo, y ten en cuenta que está, si mal no recuerdo, a niveles de 50, ahí lo vemos en gráfico, 54,91. Cobrás 4,375 a ciencia cierta, cobrarías 8,375 en enero. La probabilidad de cobrar esos fondos, la verdad que aumentó, yo te diría que aumentó, pero bueno, obviamente vamos a vivir con un nivel de tensión en todo el segundo semestre de 2024. Ahora, descontando esos dos importes de 54,91 que estás pagando ahora, estarías cobrando 12,775, y la verdad que estás recobrando prácticamente el 20% de la inversión, ¿no? En 7 meses. Con lo cual, yo sigue siendo mi apuesta favorita, pero bueno, es verdad, como te decía, la de 38 empezó a ser un poquito más interesante, y bueno, siempre está la alternativa de los bopreales si uno no quiere tener tanto riesgo soberano. Y PF es interesante. Vamos a ver,
¿Cuál es el miedo a lo cual hay que darle una probabilidad de ocurrencia? Tenemos el juicio de los que eran controlantes de YPF, que vendieron el juicio, ahora el juicio lo tiene un estudio de abogados, la sentencia parece ser que se va a conocer en breve, por lo menos la jueza empezó a pedir, si mal no recuerdo, hasta el 15 de julio, que las partes den su defensa final. El riesgo es que la jueza determine que el Estado tiene que devolverle el 51% a los tenedores del juicio y ahí el mercado empieza a tener temores de si esas acciones las van a regalar al mercado, las van a ofertar o a qué precio se haga el traslado a accionistas que quieran tener esas acciones y no abogados que estén especulando con el juicio. Eso te diría que es el principal riesgo a lo cual hay que asignarle una probabilidad de ocurrencia, que no la sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad que si uno ve las perspectivas en cuanto a lo que es el incremento estimado de duplicación de la producción de petróleo, yo no sé si en un house view vimos números, implicaría hoy por hoy, con las proyecciones que tiene la compañía, duplicar el EBITDA de casi 5 billones de dólares años a 10 billones en un contexto donde la compañía está valiendo 8 billones de dólares, ¿no? Y la deuda neta son 7,5 billones de dólares. Ese es el ruido principal, ¿no? ¿Qué vaya a pasar? No sé. Me siento más cómodo con Vista, pero obviamente tiene otros múltiplos. No obstante, va a ser una de las que va a canalizar el aumento ahora en el corto plazo de lo que es OTASA de 55.000 barriles día a 71.000 barriles día. Y estaba en niveles de 42%, un Enterprise Value EBITDA un poco menos de 4 para lo que es este año, pero contemplando un aumento muy fuerte de producción para lo que es 2025. Y no sé si quedó otra pregunta, Nico. Sí, la última que leo, que entró ahí a último momento, habla sobre qué ventajas o qué spread hay entre lo que es el sintético dólar link con bonos contra los que son bonos corporativos, digamos, ¿no? O sea, Sí. Bueno, mirá, es muy bueno, volviendo a este escenario que les venía comentando en cuanto a la liquidez de instrumentos 2025. Fíjense, Telecom, caso Telecom, esta ON en particular estaría rindiendo cable 39,5%. Las ONs de Telecom TLC5O, que es la más corta, que vence la mitad del capital ahora en agosto y la otra mitad en el segundo semestre, está rindiendo 11,5%. Hablé con la gente de Telecom. El free cash flow de 2024 va a aumentar mucho. Tengan en cuenta que el 2023 tuvieron que pagar la licitación de 5G, con lo cual, obviamente se les comprimió un poco la generación de flujo de fondos. El negocio viene estando en un nivel, no te diría complicado, pero no holgado, en el sentido que el principal motor de crecimiento, banda ancha, tiene mucha competencia, con lo cual no pueden subir precios y los márgenes operativos se vienen comprimiendo. No obstante, me gusta el riesgo. La verdad que hard dollar entre niveles de 11 y 12 es de lo poco que rinde 2 dígitos y con un riesgo relativamente bajo, por lo que te comentaba. Ahora el spread es significativo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero es hablar de una TIR de casi 40% contra 11,5%. En lo que es YPF, 41% contra, los bonos están entre 9,5, perdón, si mal no recuerdo, 8,5 y 10, los cortos, con lo cual ahí tenés un spread significativo. ¿Qué tiene la contra de esto? Que vamos a seguir con el crowding del 2%, con lo cual en el corto plazo esto no se va a materializar, pero se va a materializar obviamente si contemplamos quita de cepo a fin de año. bueno, bárbaro. Bueno, nos pasamos un poco hoy de lo habitual. Gracias, Martín. Gracias, Jota. Después los invitamos a seguir esto en perspectivas y en el video que vamos a circular también con la grabación. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo el mes que viene. Hasta Bueno, luego. gracias.